Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Amplia brecha laboral para las madres en Colombia. Es grande la diferencia en el pago que reciben las mujeres que tienen hijos y las que no. En minutos, la entrevista con la vicepresidenta de ANIF con todos los datos. También les tenemos los rostros de esta realidad que toca a millones de mujeres en Colombia. No para la pelea por el alza del gas. El gobierno insiste en que hay suficiente combustible en el país y anuncia investigación a la empresa Vanti, mientras que el gremio de las empresas de servicios públicos lo desmiente. Avanza proyecto férreo clave para el país. Se trata de la licitación que permitirá construir la línea ferroviaria entre La Dorada, Caldas y Chiriguaná en el Cesar. La Agencia Nacional de Infraestructura recibió ya 3 consorcios interesados en esta asociación público-privada. Ya viene Víctor Grosso con los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del mercado laboral y lo retador que es para las mujeres que son mamás en Colombia. Pues según un análisis de ANIF, Centro de Estudios Económicos, en nuestro país existe una brecha en el pago que reciben las mujeres que tienen hijos frente a las que no tienen. Antes de ir con nuestra invitada, Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de ANIF, quiero invitarlos a ver las siguientes historias. Paola es asistente contable, madre de un niño de 12 años y cuando su hijo estaba pequeño renunció para estar unos meses junto a él. Y en medio de su trayectoria laboral se ha enfrentado a esta pregunta. ¿Quién te cuida al bebé? ¿Quién te ayuda con él cuando tú estás trabajando? ¿Quién te lo recoge? ¿Quién te lo entrega? ¿Quién lo recibe? Es como ese tema del tiempo. ¿Quién te apoya en ese cuidado de tu hijo? Entonces siempre como que te preguntan eso. En Colombia, según el análisis de ANIF, la brecha entre las mujeres que son mamás y las que no viene aumentando con el paso de los años por los ingresos sobre horas trabajadas. Pasamos de 16.4% para madres de menos de 5 años, 35% es la penalidad o la diferencia en los ingresos salariales para madres que tienen niños entre 6 y 12 años y la penalidad aumenta hasta 48%, casi la mitad. También hablamos con Andrea Ríos, quien es economista, estudió 2 maestrías y no es mamá. Dice que por ahora está concentrada en su carrera y las oportunidades laborales que se le han presentado. De aquí en adelante, como para poder acceder a cargos de como mayor responsabilidad o como ascender en el trabajo, tal vez sí tiene una implicación porque uno no quiere tal vez dedicar tanto tiempo al trabajo, quiere poder enfocar un poco más el tiempo en los hijos, entonces pues un trabajo que sea demasiado demandante o que implique viajar, pues puede ser mucho más difícil cuando uno tenga hijos. En el país, 9,4 millones de mujeres tienen un trabajo y 1,3 millones de mujeres reportaron estar desempleadas. Hay varios estudios que muestran que sí hay muchos empleadores que tienen un sesgo por contratar mujeres que no tengan familia, que no tengan responsabilidades por el miedo que les da de que las madres salgan corriendo en el momento en el que llamen a decir que necesitan del cuidado para sus hijos. Sandra tiene 40 años, fue madre a los 18 años y recuerda que en ese momento encontrar un trabajo fue todo un reto porque no tenía con quién dejar a su hijo. Por eso optó por la economía informal. Porque digamos, si tenía yo hijos era muy difícil porque el horario en un restaurante era de 6 de la mañana a 7, 8 de la noche. Entonces era difícil, a veces le decían no la podemos contratar porque no nos sirve el horario. Entonces siempre hay trabas en esa parte, digamos, no tienen en cuenta que las mamás tenemos que hacer doble trabajo. La situación del costo que tienen que pagar las mujeres por ser madre en América Latina es del 38%, comparado con Estados Unidos, donde es del 20%, y en Europa del 18%. Y ahora le doy la bienvenida a Luz Magdalena Salas, vicepresidente de ANIF. Buenas noches, doctora, y bienvenida a Signo Pesos. Luisa, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Doctora, veíamos estas historias y quiero preguntarle cómo está el mercado laboral para las mujeres en Colombia y especialmente para las madres. Claro que sí, pues históricamente las mujeres se han dedicado, han tomado la decisión de dedicarse a las labores de cuidado y por lo tanto, y eso tiene implicaciones en el mercado laboral. Vemos que la participación de las mujeres en el mercado laboral es significativamente menor a la de los hombres. Vemos que su tasa de desempleo es varios puntos porcentuales por encima de la de los hombres. Vemos también que la ocupación de las mujeres es menor y cuando incluso indagamos un poquito más
la situación, por ejemplo, de sus salarios y de informalidad, también experimentan situaciones difíciles o más complejas que los hombres. Entonces, con este objetivo, desde ANIF quisimos entender no solamente la situación para las mujeres en general, sino qué implicaciones tenía o cuáles, cómo las decisiones de maternidad y de crianza afectaban esos indicadores del mercado laboral y las trayectorias y las oportunidades en el mercado laboral para las mujeres. Por eso hicimos entonces en el último trimestre del año pasado un informe específico para explorar cuál era la situación de las mujeres, no solamente las mujeres, sino las mujeres que tienen hijos o que tienen hijos de distintas edades. Doctora, vemos estos datos de 2023, 26,1 millones de mujeres en Colombia, 9,4 millones estaban ocupadas y 1,3 millones desempleadas. Quiero preguntarle ahora, ¿qué encontraron ustedes en esa brecha salarial frente a las mujeres que tienen hijos, frente a las que no tienen hijos? Claro que sí. Voy a explicar un poquitico qué fue lo que hicimos. Nosotros lo que quisimos fue medir esa diferencia que en la literatura y en otros países se llama la penalidad por la maternidad o el costo de la maternidad de esas variables laborales. Y lo que hicimos en ANIF fue utilizando datos de la encuesta de hogares del DANE y revisamos los ingresos por hora promedio que tiene una mujer con ciertas características, por ejemplo, de nivel educativo, si es casada o no es casada, si vive en zona urbana o rural, y algunas condiciones socioeconómicas de esa mujer, y la comparamos con otra exactamente igual en esas características, en donde la única diferencia es que tenía hijos. Es decir, nosotros lo que hicimos fue comparar mujeres con y sin hijos, manteniendo todas las demás condiciones constantes, y lo que encontramos es una diferencia muy importante, como lo acaba de decir hace un rato Luisa. Encontramos específicamente que para mujeres que tienen niños menores a 5 años, la diferencia en el salario con aquellas de la misma edad, mismas características, es 16,4% menos. Es decir, estas mujeres ganan ese porcentaje menos que las mujeres que no tienen hijos. Y cuando exploramos qué pasaba con las mujeres que tenían hijos un poquito mayores, entre 6 y 12 años, nosotros esperábamos que, dado que los niños de 6 a 12 años requieren un poco menos de cuidado que aquellos menores a 5 años, esa diferencia se iba a reducir. Pero lo que encontramos en el estudio es que no solamente no se redujo, sino que casi se duplica. La diferencia, o más bien, aquellas mujeres que tienen hijos entre 6 y 12 años ganan un 35% menos salario por hora que aquellas con las mismas características, pero no tienen hijos. Y quisimos explorar una cosa más. Dijimos, bueno, ¿qué pasa con las madres? De pronto, cuando sus hijos están mayores, incluso mayores a 12 años, ya no requieren tanto cuidado, posiblemente esa diferencia se va a reducir. Y para nuestra sorpresa, encontramos que la diferencia en salario es del 48%. Es decir, las mujeres con niños mayores de 12 años, entre 12 y 25 años exactamente, reciben un 48% menos de salario que aquellas mujeres con las mismas condiciones, pero que no tienen hijos. Sí, doctora, vemos en pantalla esos datos y es bastante amplia esa brecha. ¿Cuáles son las razones que pudieron ustedes identificar? ¿Por qué está pasando esto en nuestro país? Esto no solamente pasa en nuestro país, pasa en otras partes del mundo, no de la misma magnitud que lo que estamos viendo en Colombia y en América Latina, en países de América Latina, pero hay varias razones que pueden explicar estas diferencias o esta situación. Digamos, el hecho de que se acumule esa penalidad o ese costo a medida que los niños van creciendo, habla de la importancia de la trayectoria laboral de los trabajadores, y en este caso en particular de las madres. Es decir, cuando los niños son pequeños, las madres cambian de trabajo, como decían Paola, Sandra, que son madres entrevistadas por ustedes, pues si tienen unas responsabilidades de cuidado y necesitan estar pendientes de las cosas que pasan en la casa, pues empiezan a buscar y aceptar empleos en condiciones inferiores a aquellas mujeres que no tienen familia y no tienen hijos. Entonces necesitan mayor flexibilidad, de pronto no pueden trabajar tiempo completo, de pronto tienen que buscar empleos cerca a donde ellas viven, y posiblemente los empleos que están disponibles en esa zona son de menores condiciones. Entonces esas son algunas de las cosas que hemos encontrado. Lo curioso que también encontramos en el estudio es que, a pesar de que, es decir, como lo mencioné hace un rato, nosotros esperábamos que a medida que los niños crecieran, tuvieran mayor edad, las madres
pudieran encontrar mejores oportunidades laborales y porque tenían más tiempo disponible para trabajar. Eso encontramos que esa diferencia en el tiempo que trabajan a la semana las madres versus las no madres se va reduciendo a medida que los niños crecen. Pero a pesar de que se igualan relativamente, casi que se igualan el número de horas de trabajo, el número de horas que trabajan a la semana, la diferencia en el salario persiste, no solamente persiste, sino como lo ven en las cifras, aumenta. Entonces, existen sesgos, probablemente como lo mencionábamos hace un rato, probablemente los empleadores también tienen un sesgo a la hora de contratar mujeres o madres porque esperan que vayan a pedir más permisos, que se vayan a ausentar posiblemente de los empleos, pero por otro lado también por parte de las mujeres que necesitan balancear su vida laboral y su vida familiar o personal y que tienen mayor responsabilidad de cuidado, también buscan empleos que posiblemente tienen mejores condiciones. Esto sucede en el promedio de las mujeres que trabajan en el país. ¿Qué pasa ahora, doctora, con este panorama? ¿Qué se puede hacer para flexibilizar esto que pues afecta a las mujeres, a las madres? ¿Qué pueden hacer desde las empresas? ¿Qué recomendaciones tienen ustedes? Pues nosotros hemos visto que una posibilidad es ofrecer empleos con algo más de flexibilidad. Hoy en día tenemos algunos tipos de trabajo con 1 o 2 días de trabajo remoto. Brindarles más flexibilidad a las madres permitiría que puedan terminar sus trabajos y sus tareas con el mismo nivel de productividad. En muchos estudios en Colombia y en el mundo muestran que la flexibilidad no significa menor productividad, todo lo contrario. El hecho de que las personas, los trabajadores en general, tengan flexibilidad, hace que sean más productivos. ¿Y por qué más productivos? Porque sienten la necesidad de pagar de alguna manera esa flexibilidad y esas oportunidades y esa libertad, esa flexibilidad que le están dando los empleos. Y por otro lado, pues también existen muchos estudios que muestran que, los empleadores busquen o definan quién entra a trabajar o cómo ofrecen los empleos sin tener los sesgos, por ejemplo, de que sea madre o no sea madre. Entonces, no preguntar si tiene hijos, si es una variable que puede afectar el proceso de selección. También, como lo decía hace un rato, hay estudios en otras partes del mundo que muestran también que quitar ese tipo de preguntas que generan algún tipo de sesgo por parte de los empleadores puede ser una solución para atraer a esas mujeres o para reducir esa brecha. Por otro lado, el tema de cuidado, alternativas de cuidado, que las mujeres tengan alternativas de cuidado o en las empresas o cerca de las empresas, hace que ellas puedan tener la tranquilidad de que sus hijos están bajo cuidado y ellas pueden continuar con su trabajo sin ningún problema. Doctora, y ya para cerrar esta conversación, veíamos en el informe también los datos de la brecha frente a otros países. ¿Por qué en esos países esa brecha es menor? Hay varias razones que pueden explicar esa brecha menor. Una de ellas es esa mayor flexibilidad, pero la otra es la última razón que mencioné ahora. Existe oferta de cuidado, infraestructura de cuidado, que es mucho más importante o digamos que es mucho más representativa en otros países, que le permite a las mujeres balancear esas dos cosas, tanto el trabajo como las responsabilidades de cuidado. Y la flexibilidad. La flexibilidad en el trabajo también les permite a las mujeres le permite observar que esa diferencia en el mercado laboral no es tan grande como en el caso nuestro. Bueno, doctora, muchísimas gracias, vicepresidenta de ANIF, Luz Magdalena Salas, por ampliarnos este tema. Bastante camino por recorrer y muchas gracias por acompañarnos en Signo Pesos. Gracias, Luis, a ustedes. Que estén muy bien. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere los logros que ha tenido la compañía Transfilla en menos de 5 años de operaciones. Los músicos Elton John y Paul McCartney pidieron el domingo al gobierno británico que proteja mejor a los artistas frente a la inteligencia artificial. En una entrevista con la BBC, el ex Beatle de 82 años criticó de nuevo el plan del gobierno laborista de introducir cambios en la ley de derechos de autor.
El proyecto incluye una cláusula que permitiría a los desarrolladores de inteligencia artificial utilizar el contenido de los creadores para ayudar a desarrollar sus modelos, a menos que los titulares de los derechos opten por no participar. Según Elton John, de 77 años, esto permitirá a las grandes empresas tecnológicas globales obtener acceso gratuito y fácil al trabajo de los artistas para entrenar su inteligencia artificial y crear música competitiva, dijo al Sunday Times. Por su parte, McCartney considera que esa reforma haría perder a los artistas el control sobre su producción y sobre las regalías por sus composiciones, pues según dijo a la BBC, la inteligencia artificial es genial, pero no debería estafar a las personas creativas. El gobierno británico dijo estar estudiando cómo hacer que los creadores puedan obtener una licencia y ser compensados por el uso de su material por parte de la inteligencia artificial. Dos aviones militares de Estados Unidos con decenas de guatemaltecos expulsados llegaron el viernes a Guatemala tras el anuncio del gobierno de Donald Trump del inicio de una operación masiva de deportación de migrantes. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, un primer vuelo que arribó en la medianoche trasladó 79 guatemaltecos, de los cuales 31 mujeres y 48 hombres. El segundo vuelo, con un número todavía no precisado de deportados, arribó en la mañana del viernes. Las autoridades esperaban otro vuelo en las próximas horas. Los deportados fueron llevados al centro de recepción de retornados, ubicado en la Fuerza Aérea, junto al Aeropuerto Internacional de la capital guatemalteca. Todas las noches, en Noticias Caracol en vivo, nuestro canal streaming, tenemos lo que busca. Sala de prensa a las 8 de la noche, con el análisis de los hechos del día con sus protagonistas. La crisis entre Estados Unidos y Colombia. Signo Pesos, 8:30 de la noche. Información y todo lo que interesa a su bolsillo. Oportunidad para hacer su traslado pensional. Noticias 9 de la noche. El resumen del día en Colombia y el mundo. ¿Cuáles son los efectos de esta decisión en la economía mundial? La entrevista, 9:30 de la noche. Puntos de vista de grandes personajes. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos. Y los viernes, Perspectiva Mundial a las 8 de la noche, con los temas más relevantes que nos impactan a nivel global. ¿En qué pensaban los británicos? Conéctese con nuestra franja de información y opinión. Así, conectado siempre. Noticias Caracol en vivo. ¿Por qué aumentó el riesgo de que el asteroide 2024 YR4 impacte la Tierra en 2032? Pues resulta que la Agencia Espacial y la NASA, que le siguen la pista a este asteroide, recalcularon sus previsiones y aumentaron las probabilidades en un 2.3%. ¿Pero qué sabemos a ciencia cierta? Se conoce que mide de 40 a 90 metros de largo, lo que lo ubica en un nivel 3 de la llamada escala de Torino. Y aunque hablamos de que tiene apenas un 2.3% de posibilidades de impactar la Tierra, su potencial explosión equivaldría a 500 bombas de Hiroshima. La probabilidad de impacto que estamos evaluando ha ido cambiando día a día y este es el resultado de esas actualizaciones diarias con nuevas observaciones que estamos recopilando, ya sea de nuestros equipos o de otros equipos que están observando el objeto. Por ahora el asteroide se puede observar desde los observatorios terrestres, pero esto podría cambiar a partir de finales de abril, donde dejará de ser visible desde la Tierra y se deberán utilizar otros telescopios de mayor precisión. En todo caso, conocer la órbita exacta de este tipo de objetos es una tarea muy complicada y esto se debe a múltiples factores que pueden influir en ella. Incluso se advierte que se espera que este valor numérico evolucione en las próximas fechas. La velocidad del impacto sería del orden de los 17.3 kilómetros por segundo en el momento del posible impacto y teniendo en cuenta la densidad del objeto que no conocemos. Por eso tenemos que hacer algunas estimaciones. La cantidad de energía que se liberaría teniendo en cuenta esas incertidumbres oscilaría entre 50 y 5 megatones. Un caso reciente de referencia que ha mencionado la agencia europea es el de Apophis. Estamos hablando de una roca espacial de 375 metros que en 2004 alcanzó el nivel 4. Su probabilidad de impacto llegó al 3%, la más alta jamás registrada para un asteroide. Sin embargo, tras el análisis, se aclaró después que no había ninguna posibilidad de impacto. Es por eso que a medida que los astrónomos recopilen más datos de la futura órbita del 2024 YR4, es probable que el riesgo
riesgo de impacto se pueda reducir incluso a cero. Y también es probable que el asteroide desaparezca de vista antes de que se pueda descartar por completo cualquier posibilidad de impacto en 2032. Lo que sí se sabe es que permanecería en la lista de riesgo hasta que vuelva a ser observable en 2028. Tenemos, como lo mencioné, México recibió unos 4.000 deportados desde que Donald Trump asumió el poder en Estados Unidos. La información fue brindada el lunes por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Del 20 al 26 de enero se han recibido 4.094 personas, la gran mayoría de ellos mexicanos y mexicanas. La mandataria confirmó que el país recibió 4 aviones con deportados en la semana del 20 al 26 de enero, luego de que asumió Trump, quien ha prometido una deportación histórica de extranjeros sin papeles. Sheinbaum destacó de todas formas que no hubo un incremento sustantivo en las expulsiones desde el país vecino. De enero a noviembre de 2024, poco más de 190.000 personas fueron deportadas a México, según cifras del gobierno, lo que representa más de 17.200 por mes. Trump, pero si lo tomamos por semana, es un número que en otras ocasiones ha tenido nuestro país. Certificado Guinness para este alemán que batió el récord como el hombre que pasó más tiempo bajo el agua sin despresurización. El autor del logro es el ingeniero aeroespacial Rüdiger Koch, de 59 años, quien pasó 120 días a 11 metros de profundidad en un habitáculo de 30 metros cuadrados frente a las costas del Caribe de Panamá. La cápsula submarina de Koch, a unos 15 minutos en barco de la costa, estaba bien equipada. Además de una cama y un inodoro, contaba con un televisor, computadora con conexión a Internet y una bicicleta estática. Koch dice que disfrutó mucho. No tuve mucho tiempo para reflexionar, había mucho que hacer, pero es hermoso cuando las cosas se calman y oscurece y el mar brilla. Te sientas aquí y solía apagar todas las luces para tener solo el mar como fuente de luz. Es imposible de describir, tienes que experimentarlo tú mismo. Impossible to describe, you have to experience that yourself. 2 grandes relojes digitales marcaban los tiempos y 4 cámaras lo vigilaron para confirmar que no salía del lugar. A lo largo de su estadía, Koch recibió alimentos desde el exterior y fue visitado por un médico y varios familiares. Para celebrar su récord, Koch brindó con champán y fumó un habano. Después saltó al mar Caribe para nadar por primera vez en 120 días. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos y a esta hora llega mi compañero Víctor Grosso con otras noticias clave de hoy y esta noche nos habla sobre el proyecto férreo La Dorada-Chiriguaná. Luisa, buenas noches para los televidentes. Un proyecto muy importante sobre el que el gobierno nacional está centrando muchos de sus esfuerzos. Tal vez es el proyecto bandera, dicen desde el gobierno nacional, sobre la reactivación que quieren hacer, esos planes de reactivación sobre el sistema férreo que hay en Colombia. Y este proyecto, después de varios intentos, hoy surte un gran paso para, ojalá, se convierta en una realidad, porque hoy se presentaron los interesados con sus respectivas propuestas y al final reporta el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura que se presentaron 3 interesados muy importantes, la mayoría de ellos con capital internacional interesados en desarrollar esta obra, que es un proyecto de ampliación de esa vía férrea entre, como usted decía, La Dorada en el departamento de Caldas y Chiriguaná allí en el Cesar. Los 3 interesados que presentaron sus propuestas son estos: Estructura Plural ERG Dorada, Estructura Plural
Plural Línea Férrea Central y la estructura Plural APCA TFC. Entre ellos está la competencia y veremos cuál será entonces el resultado de esta adjudicación. Este es un proyecto y aquí simplemente enumero varios datos relevantes de la obra. Sería una concesión por 10 años a partir del momento en que se terminen las obras. Tendrán que construir o desarrollar 1.480 obras hidráulicas. Es un corredor de 526 kilómetros. Tendrán que hacer cambio de 205,5 kilómetros de riel. En fin, una cantidad de obras de infraestructura que están relacionadas con todo este proyecto, que es una alianza público-privada. El impacto económico. Se espera desde el Gobierno Nacional que durante el desarrollo de la obra, que puede durar unos 5 años, se generen 32.000 puestos de trabajo y esto demandará inversiones por 3,4 billones de pesos. Es decir, es un proyecto bastante grande que permitirá ampliar la capacidad de transporte de carga por esta vía férrea desde 225.000 hasta 2,8 millones de toneladas. Ahí están los 3 competidores. El Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura, se tomará un par de meses para evaluar las propuestas, para rechazarlas si es necesario y espera hacer la audiencia de adjudicación. Se adjudicaría el proyecto entre estos 3 interesados el próximo 3 de abril. Esta fecha será clave para el desarrollo de este proyecto. Víctor, además, si no me equivoco, creo que es el 5º plazo que da el gobierno para escoger a la empresa. Lo que pasa es que no se presentaban inversionistas porque estaban mirando si podían participar o no, que se ajustaran unas cositas y demás. Entonces sí hubo varios intentos. Finalmente, digamos, se pudieron cumplir las expectativas que ellos tenían, pudieron ajustar las cositas y ellos dijeron, listo, nos le medimos y fueron estos 3 al final, estos 3 concesionarios los que mostraron su interés por desarrollar este proyecto. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Y en otros temas les cuento que la Superintendencia de Servicios adelantó hoy una inspección en la sede de Banti, la empresa distribuidora de gas natural, que esta semana anunció un aumento en las tarifas de hasta el 36% en 9 ciudades del país. El ministro de Minas ha sido crítico de esas alzas por considerar que no tienen justificación. El ministro de Minas y Energía fue contundente en señalar que en Colombia sí hay gas suficiente para las empresas distribuidoras que suministran a sus usuarios y que no tiene razones para importar gas y subir las tarifas. Que no tenemos un problema de desabastecimiento. Hoy podemos asegurar que el abastecimiento del país está garantizado. Según el ministro, hay sospechas que las empresas están revendiendo el gas nacional que les provee Ecopetrol y luego traen gas importado más costoso. Por eso pidió a las superintendencias de industria y a las de servicios públicos que investiguen. Lo que hemos encontrado son los fenómenos del mercado, de la manera en la que se compra y se vende este energético, en este caso del que estamos hablando, del gas. Y consideramos que no hay argumentación desde algunos agentes para que se presenten estos incrementos de hasta un 36%. Estamos solicitándole con toda la información que tenemos y hemos puesto a disposición a las superintendencias que revisen para asegurarnos de que no se estén presentando problemas de especulación, de reventa o que se estén presentando otro tipo de problemas que vayan a afectar a los usuarios. De otro lado, el vocero de las empresas de servicios públicos asegura que la producción nacional de gas no es suficiente y que el déficit alcanza entre 4 y 6%, lo que los obliga a importar gas para no incumplirles a los usuarios. Sí, hay un gas, pero no está disponible en el mercado y por consiguiente se tiene que traer importado. Nadie con lógica económica traería importado gas caro si tuviéramos gas barato en el país. Es lo primero que tenemos que pensar. Si nuestras empresas son unas empresas técnicas serias que conocen el mercado, no se pondrían a hacer esa clase de jugadas. Los expertos del sector le hallan la razón a las empresas prestadoras en torno a la insuficiencia del combustible. De acuerdo con la información del gestor de finales del año pasado, Colombia había perdido su autosuficiencia en materia de gas. Eso es una realidad. En medio de la polémica están los usuarios que deberán soportar las anunciadas alzas de hasta 36% en la factura de gas. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Transfilla acaba de completar 20 millones de usuarios en nuestro país. La entidad ha alcanzado hitos importantes en sus operaciones. Por ejemplo, al cierre de 2024 facilitó 298 millones de transacciones de dinero entre clientes de 25 entidades financieras en Colombia. Estos logros se han alcanzado en apenas 5 años de actividad que está por cumplir la compañía.
Y así terminamos por hoy. Los esperamos la próxima semana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.